con el calor de hermandad, ¿verdad? No sentimos el frío. ¿Cómo era? ¿Cómo era esto? Bueno, feliz sábado para todos otra vez. Hoy la escuela sabática es un título tremendo, ¿no? Para todos lo que hemos estudiado y hemos entendido. Como decía la hermana recién, la palabra del Señor hay que desmenuzarla versículo por versículo, palabra por palabra, para poder entender y ver cuál es el mensaje que el Señor tiene para mí hoy. ¿Alguien estudió el versículo de memoria? A ver, Taracio. Dice aquí, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Amós, capítulo 4, versículo 12. Muy bien. Es la última parte. ¿Alguien más? Qué ejemplo, ¿no? 91 años y todavía se le quedan grabados los textos bíblicos. Felicitaciones, hermano Taracio. Es un gran ejemplo para nosotros. Acá, este versículo, vieron que dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios, oh Israel. Si nosotros lo leemos así nomás, da a entender que debemos prepararnos para cuando Cristo venga, ¿verdad? Para encontrarnos con Él. Pero ¿saben que estos versículos encierran otra cosa? Porque si nosotros vemos el contexto, vemos los versículos anteriores a este texto, Dios había advertido a Israel, en primer lugar, en los primeros capítulos del libro de Amós, porque hoy estudiamos el libro de Amós, la semana pasada se estudió el libro de Joel, como son pequeños los libros, se está estudiando uno por semana, desmenuzándolo. Dios había advertido a Israel, había anunciado, mejor dicho, los castigos que le iba a dar a las naciones paganas que estaban a su alrededor. Aquellas naciones que le habían hecho daño a Israel y también habían traicionado sus conciencias en hacer, digamos, lo malo. Y acá Dios le estaba diciendo a Israel, prepárate para hacer frente a los juicios venideros del Señor. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Israel en ese momento, que se preparara, porque el juicio le iba a venir a ella, al pueblo de Israel. Miren lo que dice la primer cita. Nuestra obra consiste en proclamar los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios es la advertencia que ha de darse al mundo. Esa es la advertencia que nosotros debemos dar al mundo hoy. Que hay un juicio que se está realizando y un juicio que se va a realizar, donde nosotros tendremos que dar cuenta a Dios de todas nuestras obras, sea buena o sea mala, aún de los pensamientos, tanto bueno como malo, aun cuando no lo hayamos puesto por obra, también van a ser juzgados. Y esa es la advertencia que nosotros debemos dar al mundo, de que hay un juicio y que Dios va a venir a juzgar y a dar la recompensa a cada uno según lo que hicieron, ¿verdad? O sea, en otras palabras, a través de este versículo, Dios le estaba haciendo ver a Israel que está por hacer frente, digamos, está por hacer que la nación comparezca ante la justicia divina.
A veces el hombre cree que por más que haga lo que le plazca día a día y no le pasa nada, cree que nunca le va a llegar los juicios de Dios. Pero Dios ya nos ha advertido en su palabra, ¿no? En Eclesiastés, donde dice que Dios traerá juicio a toda obra, sea buena o sea mala. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos. Y es lo que le pasó al Israel antiguo, al pueblo de la nación de Judá e Israel. Ellos se habían olvidado de eso. Mejor dicho, no aceptaban por el hecho de creerse la nación favorecida por Dios, la nación elegida. Creían que a ella los juicios no le iban a caer. Pero acá Dios le dijo, prepárate, oh Israel. Y así nos dice a nosotros, prepárate, oh iglesia adventista. Y si le ponemos el nombre, prepárate, Graciela. Prepárate, hermano Taraz. Y así, cada uno le pongamos el nombre, que debemos prepararnos porque Dios nos va a juzgar. Bien, vamos a desarrollar el día domingo. Vamos a buscar Amós capítulo 2, versículo 4 al 8. ¿Están los micrófonos por ahí? Bien, acá está el otro. Hermano Carlos, usted puede leernos capítulo 2, versículo 4 al 8 y miren lo que dice. Tras mencionar las transgresiones de Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Rabá y Moab, eran las naciones paganas, donde Dios ya había anticipado su juicio. ¿Qué reproche hace Dios contra Judá e Israel que profesaban servirle? Dice así dice el Señor, por 3 pecados de Jehová, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque menospreciaron la ley del Señor, no guardaron sus ordenanzas, y erraron por andar en las mentiras que siguieron sus padres. Por tanto, encenderé fuego en Judá, y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no desviaré su castigo, porque vendieron por dinero justo y al pobre por un par de sandalias. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de balidos, y tuercen el camino de los humildes. Padre e hijo llegan a la misma joven y así profanan mi santo nombre. Sobre la ropa empeñada se acuestan junto a cualquier altar, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Tremendo, ¿verdad? Tremendo lo que hacía el pueblo de Dios. Acá menciona tanto al rey a la nación del norte y a la nación del sur, a las dos. Judá pertenece al sur, Israel al norte. ¿Se acuerdan que en el tiempo, después que muere Salomón, el pueblo de Israel se divide en dos reinos? El reino de Judá y el reino de Israel. Acá dice 3 pecados. Ayúdenme, como está en una escuela, ayúdenme, vamos a ver cuáles eran los pecados que Dios condenaba en Judá. A ver, el versículo 4. 3 pecados menciona ahí de Judá, por los cuales iba a ser condenado. ¿Despreciaron la ley de Jehová? Ese uno. Sí. Despreciaron la ley de Jehová, regla por la cual el pueblo debía regirse. Uno es menospreciarlo y otro es que no guardaron sus ordenanzas. Le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Ahí están las 3. O sea, menospreciaron la ley de Jehová, anduvieron por sus mentiras No guardaron las ordenanzas del Señor. y anduvieron en los caminos de sus padres. Recibieron
en la idolatría. Aquí se condena ¿a quién? A Judá. A Judá. En primer lugar se condena a Judá por sus ofensas a Jehová, quien él mismo había escrito la ley y se le había dado. Judá tenía un conocimiento de la ley de Jehová y la responsabilidad de Judá ante Dios era incomparablemente mayor que la de las otras naciones. Nosotros habíamos mencionado varias naciones, ¿verdad? Que esas las menciona en el capítulo 1 y 2. ¿Se acuerdan? Algunos ahí en la escuela sabática están. ¿Cuáles eran las naciones? Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón, Moab. ¿Cuántas naciones? 7 naciones, ¿verdad? Pero esas naciones conocían de Jehová porque sus hechos eran maravillosos y otra porque el pueblo de Dios tenía que darlo a conocer, pero no tenían el conocimiento verdadero que tenía Judá. A Judá se le había dado la ley, el mismo Dios que la había escrito le había dado la ley, un conocimiento que las otras naciones no la tenían. Entonces, era mayor el castigo para Judá. También eran por sus mentiras que tenían. Y ustedes saben que también hay un versículo ahí que dice, en la parte que habíamos leído, dice, prenderé fuego. ¿Y esa profecía se cumplió? ¿Se cumplió esa profecía contra Judá? Sí, esa es la segunda vez. ¿Alguien se acuerda cuál fue la primera vez que se cumplió esa profecía? Se cumplió con Nabucodonosor. Se cumplió en el año 586 a.C., cuando el ejército, digamos, de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor, los tomó cautivos y le prendió fuego a Israel, a Judá. Y también se volvió a cumplir en el tiempo después de Cristo. ¿Se acuerdan por quién fue comandado? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el general? Por Tito. Muy bien, por Tito. O sea, en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida. Se cumplió la profecía. Claro, el general romano. Por eso la primera vez se cumple antes de Cristo, en el año 586 antes de Cristo. Ahí fue la primera vez que se prende fuego a Jerusalén. Y después, en el año 70 después de Cristo, ya en la era cristiana, con el general Tito. Cuando nosotros tenemos ahí en el conflicto de los siglos descrito, tan tremendo como fue eso. Bien, acá vemos cómo Dios condena a Israel, perdón, a Judá. Pero también vamos a ver ahora cómo condena a Judá. Perdón, a Israel. Era su ciudad amada, era su pueblo amado. Vamos a ver ahora, desde el 6 al 8, cuáles eran los pecados de Israel. A ver, hermanos, ¿cuáles eran los pecados? Así dice Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, que codician aún el polvo de la tierra sobre la cabeza de los pobres, y tuercen el camino de los humildes, y el hombre y su padre entran a la misma joven, profanando mi santo nombre.
pecado tan tremendo, ¿no? Versículo 8 dice, y sobre las ropas empañadas se acuestan junto a cualquier altar y beben el vino de los condenados en la casa de sus dioses. Ustedes saben que acá en estos versículos hay tremendos pecados que el pueblo de Dios tenía. Una era la injusticia. La otra era la crueldad con la que ellos actuaban. Y uno de los pecados tremendos que nosotros a veces nos sorprendemos, pero que es ahora en la actualidad, por así decir, moneda corriente, es el incesto. Había disipación e idolatría en el pueblo de Israel. Y Dios empieza a describirlo. ¿Vieron que en el versículo dice que vendieron al pueblo por unos zapatos, por una sandalia en otra versión? Dice que ese calzado era lo más barato que había en ese entonces. Y se lo compara de esa forma. Los dirigentes, los altos funcionarios de Israel así consideraban a los pobres como nada. Y cometían la más cruel injusticia con ellos. También hemos visto que dice, pisoteaban, ¿qué dice? La cabeza del pobre en el suelo. En otras palabras, o sea, herían la cabeza de los pobres sobre la tierra. También se la agarraban, dice, con los humildes. Cuando habla de humilde ahí, está hablando de aquellas personas modestas, de aquellas personas fieles, de aquellas personas pacíficas. De esas personas está hablando ahí el profeta Amós. Está hablando de esas personas piadosas. Y contra ellos también iban. ¿Saben por qué? Porque la modestia de esas personas y el ser piadoso de esas personas le hacían ver a ellos cada vez más su error y quién eran ellos. Entonces atacaban a ellos, les molestaban. O sea, porque había un gran contraste entre ellos que eran altamente orgullosos, altamente, digamos, con suficiencia propia. En cambio, estos eran humildes, sencillos, confiando en ¿quién? En la providencia de Dios. Estos pecados tenía Israel. Y yo me puedo preguntar, ¿y qué necesidad tengo de estar estudiando los pecados del pueblo de Israel que ya han pasado hace cuántos años? ¿Y saben por qué debemos estudiar eso, hermano? Porque dentro del pueblo de Dios hay esos pecados. Por eso cada uno debemos analizar cuáles son los pecados que hay en mi vida, cuáles son los pecados que me están alejando del Señor. Estos pecados no se cometían por ignorancia. El pueblo de Dios conocía la ley de Dios, pero habíamos visto antes que el pueblo, ¿qué había hecho? Desechó, menospreció, porque la ley le estaba indicando cuál era su mal. Y ellos le están cometiendo a sabiendas. Sabían. Como había mencionado que las naciones paganas, Dios la había juzgado, la había condenado por tocar a su pueblo. Y también la había condenado por traicionar sus conciencias. Porque hay muchos que no conocen la ley de Dios, pero en su ser saben lo que es bueno y lo que es malo. Y también Dios lo va a juzgar. Dice que Dios va a juzgar a aquellos que conocieron la ley y también lo va a juzgar a aquellos sin ley. Porque según su conciencia. Bien. Y había algo que hacía el pueblo de Dios al cometer abiertamente los pecados. Al cometerlo, o sea, a conciencia. ¿Saben lo que hacían?
deshonraban grandemente el nombre de Dios ante las naciones paganas. ¿Cómo iban a poder predicar a aquellas naciones de ese gran Dios a quien ellos profesaban servir? No podían. Esa era la situación del pueblo de Israel en ese momento. O sea, ellos habían despreciado la ley de Dios y acá Dios le estaba haciendo ver que le correspondía mayor condenación, mayor castigo. Y a nosotros también, hermanos, si nosotros llegamos a estar en esa condición, vamos a tener mayor castigo porque conocemos la ley de Dios, conocemos lo que Dios nos pide. Por eso, como mencionaba la hermana esta mañana en la matinal, cada vez que nosotros nos levantamos, así sea un versículo, lo desmenuzamos. Y ¿saben? Debemos preguntarle cada día, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Qué quieres que hoy haga? Entonces, ese versículo ahí nos está indicando. Y anotar. Es una forma de grabar. ¿Qué es lo que tiene Señor para mí hoy? Gracias. Sí, hermano. Con respecto a los pecados que ellos cometieron, Sí. y si nosotros también lo cometemos, en realidad no nos castiga, sino que recibe las consecuencias del pecado. Si nosotros también, por eso están escritos estas enseñanzas del error del pueblo de Dios, para que nosotros nos cometamos, para que no se repita a nosotros deliberadamente. Si nosotros escogemos hacer o no hacer, Dios no nos puede obligar. No. Pero está en nosotros obedecer o desechar. Entonces, ¿qué es lo que recibimos? Consecuencias. Yo me analizo. ¿Qué es lo que voy a recibir si yo me levanté hoy, traté de hacer todo lo posible para venir hoy? Dios sabe por qué llegué por tarde. Entonces, por ahí la hermana puede decir, Eva se estuvo durmiendo. O es fácil, pero Dios sabe, porque llegué por tarde, porque le pecado que llegué antes. Entonces, todas esas cosas a veces solamente Dios sabe. Y también conocemos su corazón. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué vamos a recibir la consecuencia? O sea, que el castigo es porque Dios es amor. Sí, y lo que Dios en la quiere otra. es que caminemos derechito para no equivocarnos. Y eso es lo que hicieron estos hijos de Dios. Mintieron y Su hicieron pueblo. errar al no andar en los caminos de sus padres. Y para las personas que no conocen, como usted está diciendo, nosotros también, si nosotros no caminamos de la forma como Dios espera que caminemos, vamos a engañar y hacer A los demás. a otras personas de la misma manera, porque la gente nos mira. Y Somos cartas abiertas. Exactamente. Eso quería acotar. Gracias, hermano. Dice, acá vamos a ver un punto más en cuanto a lo que la hermana estaba diciendo. Vio que dice que llega la noche y nos devuelven la prenda empeñada. Había una ley que Dios había dado en el tiempo de Israel, ¿se acuerda? Si nosotros leemos la historia del pueblo de Israel en el libro de Levítico, en el libro de Número, ahí Dios le había dado una ley al pueblo de Israel. ¿Cuál era? Cuando el pobre empeñase su capa, dice, no esperes hasta que llegue la noche, no esperes hasta el otro día o hasta el día que te pague para devolvérsela. Él le había dicho que cuando llegue la noche, que se lo devuelva, aún cuando no le haya pagado lo que le debía. ¿Saben? Porque esa prenda, esa capa, era la ropa más grande que tenía el pobre, que le cubría de día del sol, del frío,
y a la noche también, porque era lo único que tenía el pobre. Entonces, acá el pueblo era tan injusto y estaba transgrediendo ese mandato, esa ley que Dios le había dado, digamos, a favor del pueblo. Y era tan egoísta, porque si el pobre lo empeñaba era porque no tenía, ¿verdad? Porque necesitaba. Y si no le estaba pagando, era porque no tenía. Entonces, ahí se ve el egoísmo, la injusticia del pueblo que decía ser hijo de Dios, como dicen, no me has pagado, no te lo doy. Pero Dios acá exhortaba a su pueblo y no exhorta a nosotros, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, pero a mí me ha costado, es mi trabajo, es mi dinero. A veces decimos nosotros así. Pero no nos olvidemos que el Señor dice que nos va a hacer pasar en algún momento por la misma situación para que sepamos, para que nosotros podamos, digamos, también tener compasión de aquel que necesita. Bien, vamos a continuar. Acá algo que la hermana había hablado acerca de la compasión de Dios, del amor de Dios, ¿verdad? Parecería que acá en estos textos que hemos leído no hay nada de misericordia, nada de contemplación, que Dios directamente está diciendo, bueno, Israel, por las injusticias, por las mentiras, por el incesto, por esto, por aquello, Judá, por esto, merece castigar. Pero no es así, hermano. Miren lo que dice Amós capítulo 2, versículos 9 al 16. A ver, lea, hermana Eva, usted que está ahí cerca. Sí, 2, 9 al 16. Vamos a ver lo que testifica Dios en contra de Israel. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros, fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Hasta 9? A 16. Perdón. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para encontraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes que fuesen nazareos. ¿No es esto así, dice Jehová, hijo de Israel? Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis, diciendo, no profeticéis, pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de canillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies. Ni el que cabalga a caballo salvará su vida. El esforzado entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Bien, gracias, hermana. Acá dice la pregunta, ¿qué testifica el Señor sobre su compasión hacia ellos y las consecuencias por despreciar? Acá Dios le hace recordar quién había sido Israel, de dónde Dios lo había sacado. ¿Recuerdan qué es lo que era Israel en Egipto? Eran esclavos. Dios lo había sacado de la esclavitud, lo había llevado por el desierto 40 años, lo había cuidado. Dice que 40 años, parecería algo, una novela, una película, creer que durante 40 años jamás se le gastaron sus sandalias, jamás cambiaron su calzado.
porque se le gastaron. A veces a nosotros no nos duran ni 2 meses, ¿verdad? Se nos rompe. Y a ellos dice que jamás se le gastaron sus sandalias. ¿Se acuerdan la nube que los cubría de noche, una luz, y de día también? Y así Dios le va recordando todo lo que había hecho por Israel. Ahí estaba demostrándole el amor, el cuidado, la misericordia, la compasión de Dios hacia el pueblo. Y también le hace ver cómo ellos menospreciaron, se olvidaron todo eso. ¿Saben, hermanos? Anoche escuchaba una meditación donde dice que nosotros debemos recordar nuestra vida pasada, pero no para lamentarnos, sino para ver de dónde Dios nos sacó. ¿Quiénes éramos? De vez en cuando debemos recordar. ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? Y si yo hubiera seguido en esa vida, ¿dónde estaría hoy? Y nos damos cuenta y ver y analizar dónde estamos ahora. ¿Por qué? Porque ahí nos volvemos a recordar la compasión, la misericordia de Dios hacia nosotros. Y acá el pueblo de Dios se había olvidado. Bien, acá vemos cómo Dios responde a Israel debido a su falta de ingratitud por el favor que Dios le había dado durante todos esos años, desde que lo libertó de Egipto hasta ese momento. Bien, estamos quedándonos solamente en el día domingo, ¿no? Pero está hermoso para analizarlo. Bien, hay una sola cosita que vamos a leer, dice así. Solamente vamos a leer Amós capítulo 3, versículo 3. A ver, hermana Graciela, ¿podría leerlo usted? 3:3, Amós. Oíd y testificad en la casa de Jehová, dice el Señor Jehová, el Dios de los ejércitos. Amós 3:3. 3, capítulo... ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Pueden andar 2 personas si no están de acuerdo? No, ¿verdad? Porque una tira para un lado y otro para otro lado. Y acá Dios le estaba diciendo a su pueblo, ¿pueden andar ustedes conmigo o puedo andar yo con ustedes si ustedes no quieren obedecerme? ¿Podía Dios andar? Si me permite, hermana, Sí, hermano. estamos el día domingo. Sí. Dice, por puros y rectos que sean los principios de una persona, la influencia de un cónyuge íntegro en la palabra de Dios. Y hoy es casi se ve otra cosa, se ve en el matrimonio, en línea general. Así es, hermano. Acepta a Dios, viene a reunirse a Dios que la otra persona no quiere. Y es difícil en una situación así. Sí, demasiado. Demasiado. Por eso acá dice, andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo. Yo creo que antes de conformar una relación, un matrimonio, tiene que estar de acuerdo, más en la parte espiritual, para que el matrimonio haya paz. Funciona. Y mire lo que dice en la cita anterior, dice, ¿cómo puede una mente carnal armonizar con una mente que sea asimilada a la mente de Cristo? No puede. No puede, es imposible. ¿Por qué? Porque así acá Dios le estaba haciendo ver al pueblo de Israel que no podían andar juntos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios despreciaba la ley, despreciaba la norma que Dios le había dado. Mire, yo le voy a leer una cita, dice, cuando los hombres cierran los oídos para no escuchar el mensaje de Dios, están prácticamente cerrando el camino por el cual el Espíritu Santo llega hasta el alma.
Por eso tengamos cuidado, hermano, de no oír la voz de Dios. Por eso cada mañana le preguntemos a Dios, ¿qué tienes hoy para mí? ¿Y cómo nos responde Dios? ¿A través de qué? De su palabra. Y a través de los profetas, porque acá escribieron muchos profetas y también tenemos a nuestra profeta que el Señor ha dejado, que es la hermana Huay, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora algo muy hermoso que la hermana mencionó, la compasión de Dios. Vamos a ver Amós capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos a pedirle a Elvio si nos puede leer. Tres, 7 y 8. Porque no hará al Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Cogiéndole hoy, ¿quién nos temerá? Hablando Jehová al Señor, ¿quién nos profetizará? Gracias, Elvio. Acá dice, no hará nada Jehová sin que revele a sus siervos los profetas. ¿Saben, hermano? Dios acá había anunciado a Israel y a Judá sus castigos. Había anunciado también a las naciones paganas. Ustedes nunca a sus hijos, cuando a veces cometen errores y no quieren que lo cometan, a veces no lo advierten y si vos volvés a hacer eso, te voy a castigar. Si vos volvés a hacer tal cosa, a veces no lo decimos nosotros. O le decimos las consecuencias que puede. Exactamente. Si vos haces esto, te va a pasar. ¿Saben? Yo les cuento algo. Yo, cuando voy a la ciudad, siempre voy con Ramiro. Y Ramiro es lento. Y yo a veces le digo, dale, Rami, porque se nos va a pasar el colectivo. Y él siempre como que se resiste a apurarse. Como que el colectivo lo va a esperar porque es él. Y ayer, Rami, dale, vamos. Y él se enojó. Y en un momento me dijo, no importa. Yo le decía, apurá, papi, porque venimos en bota y teníamos que cambiarnos los calzados allá abajo. Y yo le digo, no digas eso, porque el Señor va a escuchar y se nos va a pasar el colectivo. ¿Sabes que llegamos a la ruta, eran las 6:45? El colectivo siempre pasa a esa hora, pero ya había pasado. Y nos quedamos allá en la ruta esperando 2 horas el otro colectivo. Ahí nos tomamos todo ese frío. Y yo le dije, Rami, ¿ahora te diste cuenta por qué te digo que te apure? Y él me miraba y se reía y me agachaba la cabeza. Le digo, ¿viste, Rami, te vas a apurar la otra vez? Y me decía, me dice él así. Y yo meditaba en eso, ¿no? Porque digo, él es niño y hay cosas que no entiende, pero hay cosas que sí las entiende perfectamente. Y así como el Señor a veces permite que sucedan cosas en nuestra vida, Él ya nos advirtió antes qué es lo que va a pasar. ¿Y saben por qué nos advierte, hermano? Porque Dios todavía tiene la esperanza de que nosotros nos volvamos de nuestro mal, que retraigamos nuestro pie. ¿No se dan cuenta ahí? Nos damos cuenta ahí de la gran misericordia del Señor. Tan grande su amor que Él no quiere ejecutar los juicios sobre nosotros, porque dice que esa es una obra extraña para Él. Y nos advierte a través de sus profetas. O sea, la misericordia de Dios se manifiesta en que no trae sus castigos sobre los hombres sin que primero los amoneste por medio de sus profetas. O sea... Eso quería decir, hermano. Sí, hermano. Sí, pastor. Porque Ananías y Zafira recibieron las consecuencias de su pecado o fueron castigados. Y recibieron la consecuencia de sus pecados. Y mintieron contra el Espíritu Santo, pecaron. La consecuencia en ese caso fue el castigo, porque inmediatamente ellos crecieron. Es diferente en otros casos, donde sí se reciben las consecuencias del pecado, como por ejemplo
Pero ya fue advertido antes. Claro, antes Ananías y Zafira fueron advertidos o no. Claro que sí. Claro, en el momento le preguntaron, ¿es esto lo que ustedes recibieron? Y ellos ¿qué hicieron? Mintieron. Entonces fueron advertidos, pero el castigo fue inmediato y tenía que haber sido una lección para toda generación sucesiva. Pero a veces no viene el castigo inmediatamente, sino que el Señor es paciente, misericordioso y ve en el futuro si todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos y nos espera. Pero si no, al final nos llegará igual el castigo. Las consecuencias llegan, inevitablemente. Sí. Pero la compasión de Dios es tanta que para unos más, para otros menos, depende de la persona, no de Él. Más tiempo para unos y menos para otros porque depende de la persona. Él siempre es el mismo, Él no cambia. Pero somos los seres humanos los que decidimos si vamos a ser perdonados o no. Sí, así es. Nosotros somos quienes decidimos la vida o la muerte. Dios ha puesto los dos caminos. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte. Somos nosotros el que decidimos. Es como decía, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios y su palabra nos amonesta de cómo alimentarnos, cómo vestirnos. Aunque a usted le parezca mentira, la forma de vestirnos también nos enferma. Cuando nosotros tenemos todos nuestros hombros descubiertos, nuestros miembros inferiores, tanto superiores e inferiores, descubiertos, también nos enfermamos. Una ropa muy ajustada. También la ropa ajustada afecta mucho la circulación. Y Dios eso nos advierte. También nos advierte la forma de comer, el descansar correctamente. Porque a la larga, ¿qué tenemos? La consecuencia. No es que Dios dice, bueno, nos castigaron. No, es la consecuencia de nuestro propio mal. Y acá nosotros vemos la misericordia tan grande que Dios tuvo para con Israel. Nosotros también tenemos, por ejemplo, ejemplos que en la antigüedad, por ejemplo, en el tiempo de Faraón, ¿cuántas plagas cayeron? ¿Se acuerdan? Las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. ¿Y ustedes creen que Dios vino y se mandó las 10 plagas? No. Dios le mandaba advertencia a través de Moisés antes que caigan las plagas. Y era tan misericordioso que cuando él pedía, Moisés oraba y Dios escuchaba la oración. Pero su corazón era tan terco y tan obstinado que rechazaba constantemente ese llamado y esa advertencia. También lo hizo con Jerusalén. ¿Acaso Jesús cuando estaba en la tierra, no también le dijo que Jerusalén iba a ser destruida? Ya había advertido Cristo casi 30 años antes que Jerusalén iba a ser destruida. Ya le había advertido antes que viniera su destrucción. Y así es con nosotros, hermanos. Ahora también Dios nos dice a nosotros que si nosotros persistimos en nuestros pecados, nuestros errores, nuestro orgullo, nuestra soberbia, en todo, vamos a recibir nuestras consecuencias. Después, dice, si nosotros no nos volvemos, será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Dice, aunque las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Dios nos ha dado estas cosas y su bendición acompañará al estudio reverente con oración de las Escrituras proféticas. Dios ha dado en su palabra cada consejo, cada amonestación, cada llamado, para nosotros y para nuestros hijos. Por eso debemos estudiar con oración toda la Escritura. Oración y reverencia. ¿Saben, hermano?
Cuando yo era niña me habían enseñado a poner la Biblia arriba y nada más. Y así éramos nosotros de niños, siempre la Biblia adelante. Después, cuando yo ya vivía con el padre de mis hijos, él no le daba tanta importancia de poner la Biblia en primer lugar. Y a veces uno por ahí se acostumbra. Bueno, pero le inculqué a mis hijos que primero la Biblia arriba y nada de cosas arriba, ni tirada, nada. Hace poco leí una cita donde dice que nosotros, tanto la Biblia como los libros, porque son inspirados por Dios, los libros de los profetas, o sea, todo lo que tenga la palabra del Señor, tenemos que tratarlo con mucho cuidado y con mucho respeto. No tirarlo ni tenerlo sucio. A veces tanto usarlo se desgasta, ¿verdad? Pero no tratarlo con indiferencia ni con falta de respeto. Y así acá dice, al estudio reverente. ¿Cómo puedo tener un estudio reverente? Yo sé al libro donde yo donde tiene la palabra verdadera del Señor, es un libro santo, lo puedo tratar con irreverencia, ¿verdad? También tiene que ver con eso. Bueno, hermano, acá Dios nos dice que Él nos acompañará al estudio reverente si nosotros se lo pedimos. Bien, ahora vamos a ver, desafortunadamente dice, cómo el profeso pueblo de Dios lo trató a Él. Cómo el pueblo profeso, el que decía servir a Dios, pero no lo hacía, porque sus obras demostraban lo contrario. A ver, hermana, ¿cómo se llama la hermana? ¿Puede leer Amós capítulo 4, versículo 4 al 6? Y hermana Irma, usted puede leer del 7 al 9. Y la hermana Rosalía, 10 y 11. Y a Besabé, y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermana Irma. Sí. Sí, hermano. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel. Hermana, disculpe. Amós capítulo 4, versículos 7, 8 y 9. 4, 7, 9. Sí. También os destruye la industria 3 meses. Sí, hermana, ese. Venían 2 a 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban con todo. No os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento, sonar y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos Huertos. y vuestras viñas, y vuestras higueras y granes, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. 10 y 11, hermana Rosalía. Envié contra vosotros mortandad, tal
e hizo subir de doble vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como Pisón tapado de fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Acá dice, desafortunadamente, ¿qué hizo el pueblo de Dios? ¿Cómo lo trató a Dios? ¿Vieron cómo menciona ahí en los versículos? Dice, en el versículo 6 dice, mas no volviste a mí, dice Jehová. Y así Dios le va recordando todo lo que hizo. Le mandó sequía a una ciudad, a la otra no, pero aún así dice, no se saciaban tomando el agua. Mandé a la oruga, y así, todos los llamados que Dios le hizo a través de eso. Y en varios versículos recalca, en el 8, mas no volviste ya me dice Jehová, en el 9 dice lo mismo. O sea que nada aflojaba, como se ablandaba el corazón de Israel. Estaban tercos en sus pecados, empedernidos en sus pecados. ¿Y por qué? Porque no querían reconocer que ellos estaban pecando. Y seguían. Por eso ven en el versículo 4, se ve como una ironía y dice, vayan a Betel, sigan prevaricando, aumenten, dice en Gilgal, la rebelión y traed de mañana vuestro sacrificio, vuestro diezmos cada 3 días como lo hacen, porque eso es lo que el pueblo de Israel le hacía a sus dioses. Y según ellos estaban bien, según ellos le iba cada vez mejor. Entonces acá el profeta le dice, bueno, sigan. Y así a veces el Señor nos puede llegar a decir a nosotros, si ustedes persisten, esta es la consecuencia. Miren, sí. ¿Acaso el Señor no sigue obrando en este tiempo como lo hizo antaño con respecto a la naturaleza? Sí. Y de la manera de que tiene de corregirnos, sigue obrando de la misma forma. Cuando hay algún lugar que le desagrada al Señor por la vida que llevan, por la condición que les presentan, entonces Él obra y Él retiene el agua. Y dice justo antes de la cosecha, no viene la lluvia. ¿Puede cosechar? No. Y aún así se endurece. Entonces, si le quedó algo, le manda la langosta. Y le termina con lo que había. Se arrepintieron, volvieron al Señor. Dios es tan amoroso que cuando el hombre se desespera, hay la oportunidad de Él para que el hombre vuelva o venga. Pero cuando el hombre está saciado de todo, se olvida que Dios existe. Así es. Entonces, para los que vivimos en el campo, y para nuestros hermanos o amigos que nos escuchan a través de la radio, sepan que Dios es el mismo ayer, es hoy y será siempre. Si alguna cosa le está afectando en su vida, debe meditar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Exactamente. Entonces, si volvemos al Señor, Dios es misericordioso y perdonador. Pero si no, Él es justo y Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así es. Así es. Miren, mediante, dice sus profetas, les dio toda oportunidad de detener la marea de la apostasía y de regresar a Él. Pero el pueblo no volvió. Y a nosotros también, hermano. Estas son amonestaciones para nosotros. Tal vez no tengamos los pecados mencionados acá, pero tal vez tengamos uno chiquitito así, que nos aleja del Señor. Dice, aún en las horas más sombrías, algunos iban a permanecer fieles a su gobernante divino, y en medio de la idolatría vivirían sin mancha a la vista de un Dios santo. Esos fieles se contaron entre el residuo de los buenos, por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el eterno propósito de Jehová. ¿Por qué leo esta cita, hermano? Porque
acá estamos hablando de pecados que hay en el pueblo de Israel y que también hay dentro del pueblo de Dios. Pero así como hay personas, Dios también tiene a sus fieles dentro del pueblo de Dios. Porque por eso estamos hablando de los fieles, del pueblo verdadero de Dios, aquel que guarda su mandamiento de Dios, tiene la fe de Jesús, y aquel que es profeso, aquel que solamente es de boca. Dice, estos fieles se contarán entre el residuo de los buenos, por medio de quienes iba a cumplirse finalmente el eterno propósito de Jehová. ¿Y cuál es el propósito de Jehová para nuestras vidas, hermanos? La vida eterna, reconstruir este mundo de pecado, llevarlo al arrepentimiento, tantas cosas que nosotros no podemos realizar, es para nuestro bien. No hay nada que Dios nos ha revelado y que ha hecho todo. El eterno propósito de Dios es que el hombre se salve. Y el eterno propósito de Dios es que nosotros llevemos ese mensaje de advertencia a los demás. ¿Y cómo podemos llevarlo si no estamos preparados? A ver, leamos Amós 4:12. Hermana, ¿puede usar el micrófono? Hermano, me olvidé el nombre. Hermano Miguelito, ¿puede leernos Amós 4:12? Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para ir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Bien, acá otra vez. Ese es el mensaje que nosotros debemos dar. ¿Y sabe dónde se encuentra ese mensaje? Pastor, ¿puede leernos, por favor, si tiene el micrófono ahí, Apocalipsis 14, 9 y 10? En realidad son los 3 mensajes. Lea los 3 mensajes, pastor, por favor. Dice así. Sí, desde el 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El 11 también. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que reciban la marca. Los que adoran. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bien, en el versículo 12 que hemos leído, decía: prepárate, ¿para qué? Para venir al encuentro de tu Dios. Y habíamos visto que ahí estábamos hablando
que acá tenía que prepararse el pueblo para recibir sus juicios, ¿verdad? Y acá nosotros tenemos los mensajes que debemos predicar ahora. Dice que viene la hora de su juicio, tanto para nosotros como para todo el mundo. También está hablando de todas las fornicaciones que se cometen. También está hablando de evitar la marca de la bestia, ¿verdad? Dice que la más grande advertencia que Dios ha dejado se encuentra en el mensaje del tercer ángel. Esos son los mensajes que nosotros debemos dar. Miren lo que dice la cita que está en la escuela sabática. Dice, como pueblo de Dios que cree en el pronto advenimiento de Cristo, tenemos un mensaje que dar. Y habíamos leído, prepárate para el encuentro con tu Dios. Dice, nuestro mensaje ha de ser tan directo como lo fue el de Juan. Reprendió a reyes por su iniquidad, a pesar de que su vida estaba en peligro. Pero no se detuvo en declarar la palabra de Dios, y nuestra obra en esta era ha de ser hecha con gran igualdad. No tenerle miedo, porque decir la verdad no es cobardía. El decir la verdad no es enojo, ni es... Sí, pastor. La cita que continúa da la condición. Para poder dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. La misma obra debe realizarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perdernos de vista. Eso. Así como le decía hace rato, no podemos dar algo si no estamos preparados. No podemos dar lo que no tenemos. Si nosotros un ejemplo, está en aquellos que intentaron expulsar demonios cuando ellos mismos no estaban santificados, y los demonios se aprovecharon de ellos y los golpearon. Entonces, decir hoy yo voy a predicar como Juan el Bautista y voy a denunciar los pecados de todos cuando uno mismo está en esa condición, no podemos. No tiene peso. No podemos, porque si también ponemos el caso de los discípulos cuando le trajeron a ese niño endemoniado para que le sacaran los demonios y no pudieron sacarlo. ¿Pero por qué no pudieron sacarlo? Porque ellos mismos no podían luchar contra el espíritu que estaba en ellos. Porque ellos en esos momentos estaban enojados, disgustados por saber querer quién era el mayor. Como, ¿quién te crees vos para querer ocupar ese puesto cuando yo lo merezco? Esa era la situación que pasaba en ese momento. Entonces el mal espíritu de Satanás estaba morando en ellos y no podían luchar en contra de ese mismo espíritu. Primero tenían que limpiar su cuerpo, su mente, y solo la relación con Cristo puede limpiar. Por eso dice, recalco lo que el pastor leyó, dice, la misma obra debe realizarse en nosotros. Si nosotros estudiamos en el deseo de toda la gente, ahí cuenta la vida de Juan, cómo era Juan. Él se apartaba de la ciudad, vivía, dice, en el desierto, pero no vivía ahí porque quería vivir, se quería alejar, no quería que los ruidos de nadie, no quería que nadie lo moleste, no, él meditaba, estudiaba y estaba en comunión con Dios. Esa era la vida de Juan. Y esa es la vida que nosotros debemos tener ahora. Porque el venir al campo no significa estar alejado de los ruidos y de todas las tentaciones que hay en la ciudad, sino también debemos aprender a tener una comunión viva con nuestro Dios. Y debemos demostrarlo con nuestra forma de ser. Y que Dios a nosotros nos pueda llamar su pueblo, no el profeso pueblo de Dios como lo hacía con Judá y con Israel. ¿Ya me queda poco tiempo? ¿O ya termino? Bien, para ir terminando entonces, acá nosotros vemos la gran misericordia de Dios hacia su pueblo.
y la gran misericordia de Dios que tiene hacia nosotros. El pastor leyó acá los 3 mensajes angélicos. ¿Saben, hermano? Cuando nosotros estudiamos esos 3 mensajes y los desmenuzamos, ahí podemos encontrar tremendas advertencias, no solamente para aquellos que no conocen, sino para nosotros mismos. Porque dice que el que piense que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? Y nosotros debemos saber dónde estamos parados en el tiempo en que estamos viviendo para poder hacer que esos mensajes lleguen en primer lugar a nuestra vida y después poder darlo a aquel que no lo conoce. Que el Señor nos ayude, hermano, a que Dios nos llame su pueblo, no el profeso pueblo de Dios, que solamente de labio lo honra. Que el Señor nos bendiga. Amén.